Hola amigos y saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. En las últimas horas se han planteado muchas dudas en torno a pues las consecuencias que podría traer el hecho de que el señor Carles Puigdemont, legítimo presidente de la Generalitat de Cataluña, por mucho que se empeñe el señor Rajoy en que no sea así, pues qué consecuencias va a traer el hecho de que se haya marchado a Bélgica, concretamente a Bruselas, y allí se haya entregado a las autoridades judiciales. Algunos han visto este hecho como una fuga, sobre todo desde los medios de comunicación españoles o españolistas, que están todo el día diciendo que es un cobarde, que ha dejado a todos sus compañeros abandonados, que ha abandonado el barco sin ninguna vergüenza, que no tiene ningún pudor. Bueno, estas son opiniones que sostienen algunas personas y sobre todo los medios españolistas, pero hay otra tesis, y es justamente la contraria, que lo que ha hecho el señor Puigdemont ha sido un acto tendente a revitalizar internacionalmente el conflicto catalán y a poner encima de la mesa un conflicto que, de otra manera, pues para muchos estaría ya poco menos que finiquitado, y como consecuencia de lo que ha sucedido, pues no se ha hecho más que reactivar. Pero ante todo este conglomerado de acontecimientos se plantea una cuestión. Dado que el día 21 de diciembre han sido convocadas elecciones por parte del señor Rajoy, que ahora es supuestamente el presidente de la Generalitat de Cataluña, y que unas elecciones a las que van a concurrir parece ser todos los partidos políticos del arco parlamentario catalán, se plantea una cuestión. ¿Podrá el señor Puigdemont presentarse como candidato a dichas elecciones? Bien, pese a todo lo que podáis escuchar, oír y dejar de oír en las próximas horas, la respuesta es sí. Sí, porque así lo dice la Ley Orgánica General que regula los procesos electorales, es decir, la Ley Orgánica Electoral, la conocida como la LOREC. Y esto es así porque, por el hecho de que una persona esté detenida o incluso privada de libertad de manera provisional, como se ha hecho con el señor Puigdemont, que todavía, él está en libertad. Allí en Bélgica se ha decretado su libertad con condiciones, libertad provisional, cosa que no se ha hecho en España, pero no ha sucedido lo mismo con los miembros del gobierno catalán que están actualmente en prisión porque a la señora jueza Lamela pues le ha parecido sencillamente bien, una decisión que es más que cuestionable y que jurídicamente no se sostiene por ninguna parte. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que el señor Puigdemont se ha propuesto y ha sido aceptado por parte del partido al que pertenece para, en principio, encabezar la lista a las próximas elecciones por el PDeCAT o por la coalición de partidos que en su caso se podían presentar a las próximas elecciones. Es muy importante dejar claro lo siguiente. En tanto en cuanto una persona esté detenida o haya sido privada de libertad provisionalmente, en tanto en cuanto no haya recaído sentencia condenatoria firme, cualquier persona podrá no solo ejercer su derecho al voto, es lo que se conoce como el derecho al sufragio activo, sino que también podrá ser elegido en cualquier proceso electoral al que se presente, es lo que se conoce como el derecho de sufragio pasivo. Por lo tanto, el señor Puigdemont y los restantes miembros del gobierno se podrán presentar o podrán ser presentados en las listas de las candidaturas a las que tengan por bien representar. Es muy importante tener en cuenta esto, porque el gobierno español se podría encontrar con una patata caliente de dimensiones colosales en el supuesto de que, celebrado ese proceso electoral, pues todos estos señores y señoras pues hubieran sido elegidos como cabezas de lista en los puestos 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, de las diferentes listas, y estuvieran todos metidos en la cárcel. ¿Cómo van a explicar esto el gobierno español ante el mundo? Y más concretamente ante los países de la Unión Europea. ¿Cómo lo van a explicar? ¿Podrán hacerlo? Os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto es la primera vez que sucede? Es algo insólito, efectivamente, pero existen precedentes. Mirad. En el año 1979, José Ignacio Picabea, perteneciente a la organización ETA,
pues fue presentado en las listas de la coalición Herri Batasuna y fue elegido parlamentario en dicho año 1979, ostentando ese cargo entre los años 80 y 84. Se presentó nada menos que como candidato al Endacari, cuando el único contrincante o rival político que tenía en aquel momento era José Antonio Ardanza, que resultaría ser elegido. Bueno, pues este tal José Ignacio Picabea se encontraba en situación de prisión provisional, no había recaído sentencia condenatoria todavía y en consecuencia podía ser elegido como fue. Elegido parlamentario por Guipúzcoa al Parlamento Vasco. Pero es que en el año 1986 ocurrió exactamente lo mismo con Juan Carlos Yoldi, también guipuzcoano, presentado por las listas de Herri Batasuna y elegido parlamentario al Parlamento Vasco. Por tanto, hay precedentes. Hay precedentes de gentes que, estando privadas de libertad de manera provisional, es decir, de manera no condenatoria en firme, en virtud de una sentencia judicial, se presentaron a las elecciones y resultaron elegidos. Pero es que, en el caso de Juan Carlos Yoldi, fue enviado desde la prisión donde se encontraba al propio Parlamento Vasco, donde defendió la tesis de su programa de gobierno. ¿Os imagináis algo parecido con el señor Puigdemont? Supuestamente, vamos a suponer, en una cárcel española y llevado desde allí. No sabemos si esposado o no, como han hecho con los miembros del gobierno, como si fueran terribles terroristas, si fueran gente criminales, de peligrosos, esposados. Bueno, ¿os lo imagináis? Llevan al señor Puigdemont esposado en un furgón policial de una cárcel española al Parlamento para exponer allí su programa de gobierno. ¿Os lo podéis imaginar esto? Bueno, pues esto podría suceder, y de hecho ha sucedido ya. En Irlanda del Norte, en el año 1981, con ocasión de la huelga de hambre protagonizada por los activistas del Ejército Republicano Irlandés, más conocido como el IRA, decidieron hacer varias huelgas, la llamada huelga de la limpieza, la llamada huelga manta, y sobre todo la huelga de hambre que puso fin a las vidas de algunos de ellos, como la de Bobby Sands y otros 3 activistas del IRA. El objetivo era conseguir del gobierno británico el reconocimiento del estatus de prisioneros de guerra. Bien, ¿os imagináis que hicieran lo mismo el señor Puigdemont y los miembros del gobierno catalán, no para que se le reconociera el estatus de prisioneros de guerra, pero sí para que se les reconociera, en su caso, el estatus de prisioneros políticos? ¿Os lo podéis imaginar por un momento? Pues esto podía suceder. Resultó ser que Bobby Sands fue elegido parlamentario nada más y nada menos que al Parlamento de Westminster en Londres. ¿Cómo lo oís? Estaba en la cárcel del Long Keys, en los famosos bloques H, y nunca llegó a comparecer en el Parlamento de Westminster porque falleció como consecuencia de la huelga de hambre utilizada como instrumento político, hasta el grado más radical que supuso que varios de los activistas murieron como consecuencia de esta decisión. Bien, vemos por tanto que hay precedentes tanto en España como fuera de España. Evidentemente, seguramente que habrá más. Me he ceñido a 3 porque tampoco quiero hacer excesivamente largo este vídeo. Pero lo más importante de todo es que en tanto en cuanto no haya recaído una sentencia condenatoria firme, cualquier persona, aunque esté privada de libertad, podrá ejercer su derecho al voto y podrá ser elegida en cualquier proceso electoral. Muy importante tener en cuenta esto. Muy importante. Es verdad que una vez elegido, desempeñando su labor, aunque no sea de una manera presencial, podría recaer sentencia condenatoria firme. En ese caso le sería retirada la condición parlamentaria y esta sería sustituida por el que le siguiera en la lista. Pero eso no sucedería en tanto en cuanto la sentencia condenatoria no tuviera lugar. Por lo tanto, ojo al parche, porque vais a escuchar muchas cosas en este sentido en las próximas horas, en las próximas fechas, y hay que estar bien informados. No obstante, yo os invito a que leáis la Ley Orgánica Electoral General, donde todo esto aparece bien escrito y bien diseñado. Sin más, amigos, como siempre, agradeciéndoos la atención dispensada, me despido de vosotros, no sin antes enviaros mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto, amigos.